Bueno, ahora sí, vamos a ir a charlar con ella porque la tenemos en espera y no la podemos hacer esperar porque es una deportista Claro. de lujo. Es un honor realmente tenerla acá. Eh, Les invitamos a todos que se prendan, que escuchen, que nos tiren preguntas si quieren, porque muchas veces tienen preguntas para hacer, que nos manden a YouTube, que no hay problema, nosotros los leemos. Y ahora sí, le damos la bienvenida a Isabel Ditela. Hola Isa, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Bueno, primero que nada, agradecerte a vos, obviamente, por sumarte, por prenderte y brindarnos un ratito de tu tiempo, que realmente para nosotros es un honor tenerte hoy. Estamos todos fascinados con esta entrevista desde que nos diste el ok, estamos ahí investigando, queriendo saber, y después dijimos, bueno, no, guardemos preguntas para hacérselas en vivo. Sí, es tremendo que ahora que como está todo en internet, un poco como que ya no hace falta conversar, ya está todo ahí. Vos no te preocupes que nosotros conversamos igual, Sí, preguntas sí, sí, tenemos sí. igual. Bueno, nada, Isa, bueno, ya te agradecí, realmente es un honor tenerte acá y preguntarte cómo estás vos en este momento, en esta altura del año, estamos en un enero, qué es lo que se te viene, contarnos un poquito, contarle a la gente si querés qué es lo que haces, contarle que no estás acá en Argentina, claramente esto es una llamada internacional, así que imagínate cómo estamos nosotros. Sí, como ven, estoy abrigada, así que estoy en el hemisferio norte, hace un frío tremendo, Qué lindo. -10 grados afuera, así que Qué disfruten el hermoso. calor, que los envidio mucho. Hagamos cambiazo Este, 5 minutos, te pido, porque no doy más. Por favor. Por mi bien. No, es tremendo, los extremos siempre son tremendos. No, mira, yo en realidad estoy terminando mi doctorado en economía, entonces tuve que demorar el inicio de mi temporada deportiva, digamos. Entonces, en realidad la temporada esgrimística empezó en diciembre, y siempre es como de diciembre a julio. Pero como estoy terminando ahora mi doctorado, tuve que demorar ese inicio de temporada, digamos, hasta marzo, así que ahora estoy cerrando mi doctorado en Estados Unidos y, bueno, nada, con muchas ganas de volver a competir, que hace como varios meses que no lo hago. Y bueno, y en términos de esgrima, o sea, nosotros nos organizamos en ciclos olímpicos cada 4 años. Em, Tenemos, como saben, Juegos Sudamericanos, Juegos Panamericanos y Juegos Olímpicos, y es como todo un proceso de cada 4 años, como resetear y ¿viste? Tomar, no sé, nota de dónde estamos y ver qué queremos mejorar para cada ciclo. Así que ahora estamos como en el inicio del, no sé, como que está empezando a acelerar el ciclo, ¿no? O sea, el año pasado fue como el año post juegos, que es siempre un año como más de descanso, etcétera, que igual para mí fue un año muy bueno en la parte deportiva, y este año, bueno, tenemos Juegos Sudamericanos, ese es el objetivo principal, van a ser en Rosario, creo que en septiembre, pero puedo estar equivocada, o principios de octubre, finales de septiembre, por ahí. Así que ese es el objetivo principal del año y para el cual me estoy preparando. Isabel, ¿cómo estás? Juan te saluda, ¿todo bien? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, todo tranquilo. Mi pregunta va un poco ya más enfocado a lo que es, sí, diría el entrenamiento o la competición, justamente. ¿Cómo es la preparación para ya sea un panamericano, un sudamericano? ¿Cómo es el día de entrenamiento de tuyo, de Isabel Ditela? Sí, obvio. O sea, hay una parte que es preparación física, que eso es como lo normal, vas al gimnasio, salís a correr, etcétera, eso es con tu preparador físico. Y después está la parte más específica de esgrima. Eso es desde trabajar con tu entrenador en lo que nosotros llamamos una clase, que es como un uno a uno con tu profe y practicas los movimientos. Como la esgrima es un deporte de combate, o sea, eso involucra como básicamente pinchar a tu maestro todo el tiempo. Ellos usan una protección especial, más gruesa, porque estás todo el tiempo, digamos, tocándolos. Y después la parte como más de sparring, que ahí la idea es que vayas a una sala de esgrima donde hay otras personas que también lo practican, y entonces practicás un poco como pones
en práctica lo que fuiste aprendiendo con tu maestro, y después también puedes entrenar la parte más específica del desplazamiento, que en esgrima es distinto, o sea, todo en esgrima es distinto, nada es correr, o sea, obviamente hay una técnica de correr, pero es como más o menos todos corremos. En esgrima los pasos son distintos, te paras en guardia, que es una posición distinta, entonces todo eso es algo que tenés que ir practicando. Así que el entrenamiento típico involucra como todos esos componentes, y después también podés entrenar la parte táctica, entonces desde ver videos propios o de otros, analizarlos con tu entrenador, etcétera, y bueno, las competencias, o sea, no objetivo, ¿no? O sea, competencias en las que obviamente uno quiere que le vaya bien, pero no son la competencia objetivo, se usan para preparar las competencias objetivo. Así que bueno, eso es como un poco el panorama. Hola Isabel, te habla Ale. Vos mencionabas esto de la preparación y demás. Yo quería preguntarte por algo en particular, que es cómo trabajas la mente para reaccionar en segundo, tener esa rapidez. ¿Cómo lo haces? Sí, o sea, es re difícil y no sé si tengo como la respuesta. Un poco lo que yo siento que funciona es, o sea, obviamente hay una parte que es memoria muscular, o sea, tu cuerpo reacciona solo, ¿no? O sea, son movimientos que nosotros practicamos miles de veces en situaciones controladas con tu maestro, y también en situaciones controladas en el sparring. Entonces hay una parte que es que la reacción es natural, o sea, es como que, no sé, cuando vos comes, qué sé yo, vas y levantás el tenedor, no estás pensando en levantar el tenedor, estás pensando en me voy a comer una ensalada, ¿entendés? Entonces acá es un poco lo mismo, o sea, son movimientos que uno tiene tan incorporados que ni los pensás. Pero al mismo tiempo es como que tenés que poder acceder a esa memoria muscular. Un poco a mí lo que me pasa, por ejemplo, es capaz que estoy sobrepensando todo, entonces estoy como tratando de pensar en, ok, ahora quiero hacer este movimiento, o ahora quiero, sí, bueno, en fin, y eso lo vuelve algo más forzado, y al ser forzado se vuelve más lento. Entonces ahí es como que perdés un poco esa naturalidad y esa reacción natural que entrenaste, ¿no? Entonces, yo mucho lo que trabajo, la parte mental, que lo trabajo con un psicólogo deportivo, que perdón, eso también es parte del entrenamiento, fundamental diría yo, es como tratar de lograr ese estado de flow, que es un poco el objetivo máximo, que es un estado en el que como no pensás, pero estás en alerta, o sea, no sé, a mí realmente un estado puro de flow lo habré conseguido pocas veces en mi carrera deportiva y no lo puedo describir, salvo decir que es como una experiencia totalmente como, no sé, surreal, como estás fuera de tu cuerpo, como que tu cuerpo hace cosas que vos no te das cuenta que está haciendo, pero que sabés que están bien, y confías en el proceso, confías en tu cuerpo, confías en tus decisiones. Entonces todo eso viene a partir de como una concentración muy pura, ¿no? No estás pensando en, uy, ¿qué significa este resultado? O, uy, a ver si pierdo. Todos esos pensamientos invaden, ¿no? Y te hacen fluir menos, digamos. Entonces, sí, la parte mental, el objetivo es lograr ese estado de flow, que es una concentración muy pura, y no es fácil, porque no es no sé, sí, no es que puedes apretar un botón y estás ahí, ¿no? O sea, en fin, eso. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? Ailén te habla. Bueno, Hola. siguiendo un poquito la línea de esto que nos contabas, que está buenísimo y es increíble realmente todo lo que hay que trabajar, ¿no? Y todo lo que hay detrás. ¿Cómo fue el momento que o cómo supiste que eras buena para este deporte y que este deporte era lo tuyo, digamos? ¿Hace cuánto que lo practicabas o nació como un hobby? Sí, yo ya tengo 32 años, así que para deportista soy grande. Lo practico hace más de 20 años. En mi casa siempre jugábamos a hacer esgrima. Mi viejo fue esgrimista, así que siempre fue un deporte como presente en mi casa, que es algo raro porque el esgrima es un deporte totalmente desconocido, entonces eso ya fue una cosa especial, diría.
Em, y entonces siempre, o sea, sí, siempre lo teníamos presente. El momento en el que creo que hice el clic de decir, ok, esto es algo que voy a seguir como de manera competitiva y quiero tratar de conseguir resultados importantes a nivel internacional, creo que fue, resaltaría dos momentos. Uno fue siendo cadete en mi primer sudamericano de cadetes, que lo gané, y eso fue como totalmente inesperado para mí y fue como una cosa muy especial. Me acuerdo fue en Chile en 2009, me parece. Y me acuerdo que fue como mi primera experiencia, sí, de ganar en un escenario internacional y de tener también cerca a mi familia, porque estábamos en Chile, entonces mi viejo me había acompañado, yo era chica, tenía 16 años, entonces ese fue el primer momento. Y después me clasificé a los Juegos de la Juventud en Singapur en el 2010, y eso fue como afianzar un poco ese compromiso con el deporte competitivo, ¿no? Como lo primero fue más como un gustito y de decir, creo que esto lo puedo hacer, y lo segundo fue más como, ok, ahora tengo un compromiso como más formal, también con toda la estructura deportiva del país, ¿no? O sea, con la Secretaría de Deportes, con el ENART, que se estaba formando en ese momento, con la federación. Ahí empezó una relación un poco más profesional, si quieres decir, o formal, mientras que lo otro fue más personal, ¿no? Fue más como yo ir y competir y que me vaya bien y decir, lo disfruto. Isabel, yo te quería hacer una consulta. Bueno, justo vos mencionabas un poco el ENAR y bueno, todo lo que involucra a el deporte argentino. ¿En qué escala o en qué escalafón estaría, si es algo medible, yo creo que sí, la esgrima argentina en comparación al resto del mundo? ¿O cómo lo ves vos, no? Obviamente. Es una pregunta muy difícil de responder. También esgrima abarca 3 armas, que son florete, sable y espada, en los 2 géneros, mujeres y varones, entonces como que hay muchas partes en esa pregunta. Creo que relativo a nuestros recursos y a nuestra posición en el mundo, nosotros siempre nos destacamos en nuestros resultados, o sea, creo que solemos tener como resultados muy interesantes y muy buenos, y en relación al desarrollo del deporte en el país, creo que nos destacamos bastante. Tenemos muchas dificultades, ¿no? O sea, estamos muy lejos, el centro esgrimístico del mundo es Europa, donde, bueno, es medio, o sea, frustrante capaz, pero bueno, es así el mundo. Ellos se suben a un auto, hacen 2 horas de auto y ya están en otro torneo con cientos de personas competitivas. No sé, tienen miles de salas de esgrima en todo el país. No sé, estoy pensando en Italia, por ejemplo, o Francia. En Argentina tenemos un par de salas, en Buenos Aires, en Córdoba, en Rosario, en Mendoza. Entonces, es como que para lo que somos, que creo que hacemos un esfuerzo muy grande, y hay personas muy comprometidas con el deporte y qué sé yo, creo que nos va muy bien. También tenemos ejemplos de muchos deportistas que realmente sacrifican muchísimo por irse a Europa a vivir, a tratar de aprender de los maestros allá, a también estar como más cerca del roce internacional. Estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Jesús Lugones o Ale Takani, que realmente hacen un sacrificio enorme por estar ahí entre los mejores. Entonces, bueno, creo que sí, tenemos obviamente desafíos importantes, porque bueno, es un deporte que no tiene mucha tradición en nuestro país, la gente no lo conoce, requiere muchos recursos, el equipamiento no es barato, y somos pocos los que lo practicamos, entonces capaz que, sí, qué sé yo, estoy pensando, no sé, el caso del tenis, ¿no? Mucha gente practica tenis, entonces vas a un club de tenis y hay muchos chicos que están ahí, es como
no sé, está como más disponible el deporte, es más fácil de encontrar gente, entonces también ahí encontrás talento más fácilmente, ¿no? Porque tenés un grupo más grande de personas de donde elegir. Entonces, bueno, en fin, o sea, creo que nos va bien, pero bueno, tenemos desafíos importantes. Isabel, vos mencionabas esto, lo del equipamiento, los recursos. Yo quería preguntarte cómo es cuando se juega algún torneo, alguna competencia internacional, si los viajes los costeas vos, algún sponsor o el Comité Olímpico se encarga, alguna asociación argentina. ¿Cómo es esa parte? Sí, eso depende un poco del momento, del ciclo económico, político del país. Hay momentos en los que recibimos bastante apoyo y yo estoy muy agradecida por eso y siempre eh, siento que la federación hizo todo lo que pudo por acompañarme. Entonces, no sé, hubo años donde me cubrieron muchos viajes a lugares muy lejanos como China, por ejemplo, y ahora estamos en un momento, como ustedes saben, más complicado y ya nos están cubriendo costos de viajes y de competencias, salvo en algunos casos muy puntuales. No sé, como te digo, ahora voy a empezar a competir en marzo, así que bueno, ya me dijeron que el pasaje no me lo cubren, pero quizás el alojamiento, bueno, están ahí viendo qué pueden hacer. Siempre es una negociación, obviamente hay muchos deportes y muchos deportistas que necesitan recursos, entonces hay una negociación, ¿no? Porque lo que me dan a mí no le dan a otra persona, lo que dan a otro no me lo dan a mí, entonces hay que tratar de negociar y que todos podamos tener la posibilidad de competir. Sí, es complicado, como saben. Bueno, Isabel, vos nada, decías al principio que estabas en Estados Unidos. ¿Cómo fue la decisión en cuanto a la familia, digamos, cuando vos decidís ir para allá? ¿Cómo estuvo el acompañamiento y bueno y demás? Sí, bueno, como la esgrima es un deporte amateur, o sea, todos tenemos una segunda carrera, digamos, que hacemos a la par. Cuando estás estudiando es más fácil, ¿no? Negociar los dos calendarios, o sea, el calendario competitivo con el de estudios, etcétera, ya con un trabajo formal, un contrato, un jefe, horarios que cumplir, es mucho más difícil. Entonces, yo un poco como, o sea, también porque soy apasionada de la economía y lo disfruto mucho, me encanta aprender y es un poco lo que quiero, entonces tuve la suerte de que justo coincidan las dos cosas, pero también hubo un componente de decir, bueno, si yo puedo seguir estudiando, me da la flexibilidad de poder continuar con las dos carreras por un tiempo más. Entonces, un poco la decisión vino por ahí, yo quería seguir estudiando, quería seguir aprendiendo y bueno, me postulé a los programas de doctorado que pude y se me dio la posibilidad de viajar a Estados Unidos, que también eso, ¿no? O sea, también una dificultad es encontrar lugares en el mundo donde uno puede practicar su deporte y también no descuidar la segunda carrera. Entonces, Estados Unidos era un lugar donde yo podía hacer las dos cosas, entonces un poco por eso terminé acá. Bueno, Isa, y vos justo nombrabas a la esgrima como un deporte amateur. Es algo que nunca lo vemos o lo sabemos hasta que hablamos con alguien que lo practica, ¿no? Porque estamos acostumbrados a esto como del fútbol profesional y el fútbol amateur y otros deportes también, pero la esgrima directamente no es que hay como categoría, sino que la esgrima en sí es general, es amateur. Entonces, como yo creo que es doble sacrificio, doble mérito también cuando ustedes compiten y llegan a instancias finales. ¿Cómo es tu día? Porque haces mil cosas, estudiás, das clase, entrenás. ¿Cómo es un día normal, si se le puede decir normal, un día tuyo? ¿Dormís? Gran pregunta. Sí, sí, duermo. Dormir es ¿Podés fundamental. Si no alimentarte? dormís- no, mira, creo que sí, o sea, lo que destacás es importante, o sea, requiere mucha organización, también priorizar, o sea, siempre tengo como un entrenamiento por día mínimo, y yo sé que en ese bloque de horario no puedo hacer otra cosa, entonces me organizo alrededor
de esos horarios. En general hago esgrima a la tarde de 6 a 8, pero si tengo alguna sesión de gimnasio o lo que sea, eso puede ser a la mañana. Y después, o sea, ahora por la etapa del doctorado en el que estoy haciendo investigación, entonces eso, nada, soy yo con mi computadora, o en mi casa, o en un café, o en la biblioteca, entonces me acomodo alrededor de los horarios de entrenamiento. Pero sí, hay momentos en los que estoy más estresada que otros. No es para menos Así igual. que también Claro, Sí. sí, sí. un tire y afloje, ¿no? O sea, hay momentos en los que quizás tengo que entrenar un poco menos y estudiar un poco más, y momentos en los que entreno un poco más y estudio un poco menos. Eso es un poco también tener la flexibilidad de tomar esas decisiones en el momento. Isabel, vos mencionabas lo de los torneos de 2009-2010 y yo quería preguntarte algo más sobre subirte a un podio como en Santiago 2023 y en Brasil 2025. ¿Crees que haber ganado esas medallas doradas le dio más visibilidad a la esgrima? ¿Te hizo más popular? ¿Qué opinión tienes respecto a eso? O sea, en lo que me respecta a mí personalmente, no sé, o sea, qué sé yo, ojalá que la esgrima sea un poco más popular. Creo que si hay más chicos interesados en practicar el deporte, va a haber más oferta del deporte, porque va a haber más, qué sé yo, chicos que hoy hacen esgrima, que dicen, bueno, puedo ser maestro, es una carrera posible para mí. Así que ojalá que se vuelva un deporte más popular. Acá también tocamos un poco el tema capaz de los sponsors y el manejo de las redes. Eso no es una formación que nosotros tengamos naturalmente, o sea, no nos forman en eso, y es algo que a mí personalmente no se me da mucho naturalmente. Entonces sí, trato de compartir un poco mi vida como esgrimista en redes, pero soy muy privada, entonces, qué sé yo, tengo el Instagram en privado, si me quieren seguir, yo los acepto, por supuesto. No me gusta la idea de que esté todo ahí como disponible, así que un poco por eso opté por este camino intermedio de decir, acepto a todos los que pidan seguirme, digamos, pero no tengo mi perfil público porque, no sé, me da como cosa. Pero de nuevo, acá también es un poco el tema este de que yo no soy un influencer, ¿viste? No soy esgrimista, soy deportista, como que no, a mí no se me da estar en redes, digamos. Entonces, en cuanto a la popularidad, este, sí, ojalá que esos resultados hayan servido para que algunos conozcan un poco más el deporte. También son, o sea, sí, lo de los Juegos Panamericanos, eso salió en los diarios, pero obviamente el Campeonato Panamericano no, porque es un deporte que no es el fútbol. este, pero sí, salió en los medios más especializados, ¿no? Qué sé yo, no sé, ustedes son los que difunden, hacen ese trabajo por nosotros, así que les agradecemos ese rol que cumplen. Bueno, Isa, justo ahí lo decías, ¿no? Ir un poco más allá, hablar sobre los medios de comunicación y la manera de divulgar, quizás ahí está la falla, y es algo lógico lo que vos decís. Somos los deportistas, no tendríamos por qué nosotros mismos Claro. divulgar el deporte, sino la gente que se encarga de eso, creo yo. Sí, o sea, yo estoy de acuerdo. También pienso que sí, es difícil, ¿no? O sea, también pienso en la estructura de la esgrima argentina. Son todas personas que son apasionadas del deporte y hacen lo que pueden por ayudar a desarrollar el deporte en el país, pero también son personas que tienen otros trabajos. O sea, Claro. mismo los dirigentes de la Federación de Esgrima Argentina no son personas que son full time en esto, y capaz que son personas más grandes, entonces no tienen como tampoco, no les viene natural tampoco, ¿no? No les sale naturalmente estar en redes y todo eso. Entonces también hay un trabajo, creo, como de las generaciones más jóvenes, capaz de empezar a entablar algún tipo de puente con los medios de comunicación y tratar como de modernizar un poco todo eso, pero es difícil, o sea, no, es un... Sí, yo admiro mucho a los dirigentes de la Federación de Esgrima Argentina, porque es un trabajo como
sí, con mucha responsabilidad y pocos, no sé, no quiero decir o sea, no es desagradecido, pero qué sé yo, no les pagan mucha plata, ¿no? O sea, lo hacen porque realmente aman el deporte. Entonces tampoco les quiero pedir algo que me parece que, eh, no sé, ya dan mucho, ¿no? En fin, es difícil. Yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, en un mundo ideal creo que seríamos todas como federaciones profesionales, con una estructura detrás que nos acompaña, eh, y los medios y los medios, nada, como que haya una relación un poco más simbiótica, pero también entiendo por qué estamos donde estamos, ¿no? O sea, es difícil lo que pedimos. Requiere muchos recursos, requiere mucho tiempo de muchas personas. Entonces, si bien me parece como un gran objetivo y estaría buenísimo, entiendo por qué no sucede, digamos. Isabel, mira, yo te hago la última, la voy a mechar junto con una pregunta que nos hacen acá en el chat en YouTube. Eh, que bueno, justo Héctor nos preguntaba si vos tenías algún parentesco con el ex ministro. Te mecho eso diciendo que, bueno, como vos bien dijiste también, tu papá fue uno de los esgrimistas más destacados, por así decirlo, más importantes del país, compitió en 2 Juegos Olímpicos. Mi pregunta va un poco por ese lado. ¿A vos te queda, o yo calculo que sí, o si tenés algún sueño pendiente en cuanto a la esgrima? Sí, o sea, respecto a tu primera pregunta, yo soy nieta de Guido, no sé si se refieren a Guido o a Torcuato, así que bueno, yo soy del lado de Guido. Y en cuanto a sueños pendientes, sí, obviamente ir a un Juego Olímpico para mí es un sueño totalmente pendiente, un poco también un trabajo que estuve haciendo, ¿no? De madurar como deportista y qué sé yo, es decir, ok, aunque no tenga no sé, ese resultado en mi CV, igual estoy muy orgullosa de mi carrera deportiva y muy contenta con todo lo que pude lograr y siento que hice un buen papel, y también lo disfruté, ¿no? O sea, un poco es medio triste que a veces no disfrutamos de lo que conseguimos solamente porque no tenemos algunos títulos. Entonces, obviamente a mí me pasa, ¿no? O sea, es una frustración enorme para mí no haber clasificado a un Juego Olímpico. Después, qué sé yo, es complicado la clasificación, entran solo 32 tiradores de todo el mundo, entonces la clasificación no es individual por país, sino que es a nivel continente. El continente de las Américas tiene pocos cupos, tiene un cupo por equipos y 2 cupos individuales, siempre lo cambian, ¿no? Pero más o menos es por ahí. Y entonces el equipo, normalmente esa plaza se la lleva a Estados Unidos, entonces los 2 cupos individuales siempre nos los disputamos Canadá, bueno, los otros países del continente. Así que nada, es muy difícil la clasificación a los juegos y a ver, yo siento que no sería justo juzgar mi carrera en base a esa clasificación o no. Después, obviamente, en lo emocional, sí me juzgo por eso, ¿no? Pero lo hablo en terapia y lo supero. Pero bueno. Isabel, yo quería hacerte 2 preguntas para ir cerrando mi parte. Primero preguntarte por qué decidiste defender los colores de Argentina y no Inglaterra, porque vos naciste allá y podías haber tenido esa oportunidad. Y la otra es preguntarte por una persona en particular, José Félix Domínguez, y nosotros estábamos haciendo la temática del Día del Abrazo, ayer el 21 de enero, y preguntarte si el abrazo que más recordás, que se te viene ahora a la mente, es el de que te das con él luego del último combate en Santiago en 2023. Sí, a ver, el tema de haber nacido en Inglaterra fue bastante un accidente. O sea, mis viejos estaban haciendo el doctorado allá, estaban ahí por un tiempo, era temporario, y yo no tengo ciudadanía británica. Ellos te dan la ciudadanía por sangre y mis viejos son argentinos, así que no me dieron la ciudadanía, tampoco la hubiera querido, así que no hubo en ningún momento una decisión que tomar, no sé,
siempre, o sea, como que para mí no, entiendo que qué sé yo, ves dónde nací, etcétera, y podés pensar que hubo una decisión, lo entiendo, pero no hubo ninguna decisión para mí, no es que yo sienta ningún tipo de lealtad hacia cualquier otro país que no sea Argentina. Y el abrazo con José fue, nada, me emociono, te juro. Le decimos el negro, él es mi maestro, el que me formó, el que me puso en guardia. Me acompañó toda la vida, una paciencia infinita, horas trabajando juntos. También fue el que, bueno, cuando me fui de Argentina para estudiar y entrenar afuera, me apoyó en esa decisión, nunca mostró celos ni esas cosas que es normal que un entrenador sienta, ¿no? O sea, invertís horas, y en el caso de un entrenador de esgrima, tu cuerpo también, o sea, en formar a un atleta, y después se va y capaz que el logro se lo lleva a otro, y él es una de las personas, sí, no sé, como más puras. Así que para mí fue muy lindo, la verdad, que él pueda estar ahí en ese torneo y que él se pueda llevar ese reconocimiento que tanto se merece. Y nada, sí, fue muy lindo. Bueno, Isa, yo también para ir cerrando y no robarte más tiempo porque una persona muy ocupada con muchas cosas y una rutina súper extensa, ¿qué mensaje les dejarías a aquellos atletas o jóvenes que están queriendo o intentando competir y por alguna razón no se animan o demás? ¿Qué consejo le darías vos como, bueno, gran atleta que sos? Em, para mí una de las claves de mi carrera fue un poco la perseverancia, ¿no? O sea, un poco como no dejarte, sí, no desmotivarte por algún resultado adverso, o sí, perseverar, o sea, pase lo que pase, ir a entrenar. Y si disfrutas de entrenar, ir a competir. Y empezar con una competencia local, vas con tus amigos, vas con tu entrenador, lo que sea, y después pasas a un torneo provincial, nacional, y eso se va dando naturalmente. O sea, obviamente no vas a pasar de no competir a competir en un mundial, ¿no? Pero, o sea, hay una progresión natural que también es divertida, o sea, es re divertido eh, competir en casa, y después es re divertido subirte a un avión, ir a competir. eh, Así que nada, yo diría que se animen, que el deporte te da mucho, eh, y que lo disfruten principalmente. Bueno, Isa, nada, agradecerte. Una entrevista hermosa, la verdad, muy interesante. Se prendió hasta la gente de YouTube. Una historia muy linda, muy intensa en el buen sentido para contar y sobre todo para hablar y difundir todos los deportes, que es la idea de este proyecto. Agradecerte por tu tiempo, como ya te dijo Ailu, haces de todo. Estamos acá asombrados de todas las cosas que haces. Pero nada, felicitarte porque la verdad sos un ejemplo no solo como para el deporte, sino también como para persona, ¿no? De perseverancia y de que cuando uno quiere, se puede. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, y gracias también por el trabajo que hacen ustedes, por difundir nuestros pequeños deportes. Bueno, Isa, éxitos en todo lo que se viene y ahí vamos a estar de este lado apoyando y difundiendo y acompañándote en todo lo que se te venga. Dale, muchísimas gracias. Saludos. Gracias, Isa. Bueno, la verdad que una entrevista es muy interesante. Yo creo que a más de uno le habrá llamado la atención, ¿no? Todo lo que contó.